Amy Turner preparó su mochila para una caminata en solitario por los cañones más pintorescos del Gran Tetón y desapareció como la niebla matutina. Su padre pasaba cada fin de semana buscando en las montañas, negándose a perder la esperanza, mientras los equipos de búsqueda no encontraban más que un desierto vacío y senderos desvanecidos. Pero casi un año después, un guardabosques que estudiaba águilas reales hizo un descubrimiento en una estrecha cornisa montañosa que destrozaría todo lo que los investigadores creían y expondría una pesadilla que se escondía en las montañas más hermosas de América. Los grandes tetones no transigen. Se alzan desde el suelo del valle de Jackson sin preámbulos, una afirmación violenta y dentada de granito contra el cielo de Wyoming. No hay colinas que suavicen su ascenso. Simplemente están ahí, antiguos, afilados y profundamente indiferentes. Durante siglos, la gente ha venido aquí para ponerse a prueba, encontrar consuelo o capturar un fragmento de su magnífica crudeza. En el verano de 2023, una joven llamada Amelia Turner llegó por las 3 razones. Amelia, o Amy como todos la llamaban, tenía 24 años, pero se movía con la confianza tranquila de alguien que había pasado más tiempo en la naturaleza que en habitaciones abarrotadas. Se había establecido en Jackson un año antes, cambiando una prometedora pero insatisfactoria carrera en diseño gráfico por un pequeño apartamento, un trabajo a tiempo parcial en una tienda de equipamiento local y un asiento en primera fila frente a las montañas que la habían cautivado desde la infancia. Su apartamento era un testimonio de su pasión. Mapas topográficos de la cordillera del Tetón estaban fijados en las paredes, surcados por líneas de lápiz que marcaban rutas pasadas y futuras. Sus propias fotografías colgaban junto a ellos, un alce toro silueteado en la niebla matutina del río Snake, el resplandor alpino ardiente en el Tetón medio. Los delicados pétalos de una flor de sky pilot aferrándose a una cornisa rocosa por encima de la línea de árboles. Amigos y familiares la describirían más tarde como meticulosa, casi reverentemente. No era una temeraria ni una buscadora de emociones. Era una artista y estudiante de la naturaleza. Su respeto por las montañas era palpable. Entendía que exigían preparación, humildad y una aguda conciencia de los propios límites. Era una excursionista en solitario experimentada, encontrando una claridad única en la soledad del interior del país, un lugar donde los únicos sonidos eran el viento, su propia respiración y el obturador de su cámara. Esa cámara, una Nikon de 750 muy querida, era su posesión más preciada, una herramienta para traducir los profundos sentimientos que la naturaleza evocaba en ella en algo tangible. Durante semanas, había estado planeando su viaje en solitario más ambicioso hasta la fecha, una caminata de 4 días y 3 noches por el formidable circuito de Pinebrush Canyon Cascade Canyon. Era una ruta clásica del Tetón, pero extenuante, que cubría aproximadamente 20 millas de ascenso pronunciado, crestas expuestas y vistas impresionantes. Para Amy, era más que una simple caminata. Era una peregrinación. Era una oportunidad para poner a prueba sus habilidades, sumergirse completamente y capturar un portafolio de imágenes que esperaba serían la piedra angular de su primera exposición en una galería. Su compañera de piso, Chloe, recordaría más tarde a Amy extendiendo sus mapas en el suelo de la sala de estar, su rostro iluminado por una linterna frontal mientras trazaba el camino con su dedo. Con una expresión de alegría concentrada. Buscaba el amanecer perfecto del Tetón, dijo Chloe. Creía que si podía llegar lo suficientemente alto al Pinebrush Divide en el momento adecuado, podría capturar algo que nadie más había visto. Los días previos a su partida fueron un ritual tranquilo de preparación. Su madre, Sarah, hablando con los investigadores más tarde, recordó su última videollamada. El rostro de Amy estaba radiante de anticipación mientras mostraba su equipo cuidadosamente organizado en el suelo de su apartamento. Allí estaba su mochila Osprey, la tela azul desgastada en los lugares correctos, su tienda de campaña ligera, su saco de dormir de plumas, su pequeña estufa de cocina. Sostuvo su mensajero satelital, un Garmin InReach, y prometió enviar mensajes de check-in cada noche.
Estaba tan preparada, tan responsable, relató Sara, con la voz cargada de un dolor aún fresco. Había racionado su comida en bolsas Ziploc, cada una etiquetada por día. Tenía su botiquín de primeros auxilios, su filtro de agua, baterías adicionales para su cámara. No había un solo detalle que hubiera pasado por alto. Esta naturaleza meticulosa, esta competencia profundamente arraigada, es lo que haría su desaparición tan completamente incomprensible. No era el tipo de persona que cometería un error simple. La mañana del viernes 12 de agosto de 2023, el Subaru plateado de Amy llegó al concurrido estacionamiento del sendero String Lake. El aire era fresco y cortante, oliendo a pino y tierra húmeda. El cielo era de un azul brillante sin nubes. Era un día perfecto. Antes de cargar su mochila, Amy vio a una pareja mayor admirando la vista del grupo de catedrales reflejado en el agua tranquila. Se acercó a ellos con una cálida sonrisa y les preguntó si no les importaría tomarle una foto. El hombre, un turista de Ohio llamado Gerald, aceptó encantado. Tomó la foto que pronto se convertiría en la imagen más ampliamente difundida de Amy, una joven llena de vida, con el cabello rubio recogido en una práctica coleta. Una camiseta rosa brillante contra el verde profundo del bosque. Sostiene un bastón de senderismo negro en una mano, su pesada mochila asentada en sus hombros, y detrás de ella, los tetones se alzan, majestuosos y serenos. Agradeció a la pareja, su sonrisa genuina. Más tarde, ellos le dirían a los guardabosques que parecía increíblemente feliz, casi radiante de emoción. Nos dijo que se dirigía a Pinebrush Canyon, recordó la esposa, Eleanor. Dijo que se sentía la persona más afortunada del mundo por tener esto en su patio trasero. Después de despedirse, Amy encontró un lugar tranquilo junto a la orilla, respiró profundamente el aire de montaña y envió la foto a su madre. El mensaje adjunto fue el último que alguien recibiría de ella. Decía, allá voy. Las montañas me llaman. El clima es perfecto. Hablamos el domingo por la noche. Con eso, se dio la vuelta, ajustó sus correas y caminó hacia el inicio del sendero, desapareciendo en las sombras de los pinos Lodgepole. Una figura solitaria adentrándose en la vasta y expectante naturaleza. El domingo llegó y el sol se puso detrás de los picos dentados, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. En su casa en Salt Lake City, Sarah Turner revisó su teléfono, esperando el familiar zumbido de un mensaje de su hija. Cuando pasaron las 9 de la noche sin noticias, sintió el primer destello de inquietud, pero lo reprimió rápidamente. Amy era experimentada. Tal vez su mensajero satelital se había quedado sin batería. Tal vez había conocido a otros excursionistas y decidió acampar con ellos una noche más. Había una docena de explicaciones lógicas. Pero para el lunes por la noche, la lógica se había deshilachado, reemplazada por un frío y creciente temor. El silencio de las montañas se sentía pesado, sofocante. Cada llamada sin respuesta iba al buzón de voz, la alegre grabación de la voz de Amy, un eco desgarrador de la hija a la que no podía contactar. Cada mensaje de texto permanecía sin leer, una sola marca gris suspendida en un abismo de incertidumbre. Sarah conocía a su hija. Amy era disciplinada. Era considerada. Nunca causaría este tipo de preocupación intencionalmente. Algo estaba mal. A las 7:15 de la tarde del lunes, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar, Sarah Turner contactó a la oficina del sheriff del condado de Teton. Explicó la situación con calma al principio, con voz firme, pero se quebró al dar el nombre de Amy y su ruta planeada. En una hora, el Servicio de Parques Nacionales fue notificado. Un guardabosques fue enviado al inicio del sendero String Lake para confirmar la presencia de su vehículo. Mientras la luna se alzaba sobre los picos silenciosos e inflexibles de los Tetones, Amelia Turner fue oficialmente declarada persona desaparecida. Su nombre se transformó de una joven vibrante en un expediente, una cuadrícula de búsqueda y una pregunta susurrada en la vasta e indiferente naturaleza. La respuesta oficial comenzó no con pánico,
sino con procedimiento. Al amanecer del martes, el guardabosques Tom Albright, un hombre cuyo rostro estaba tan curtido como los picos de granito que patrullaba, estaba junto al Subaru plateado de Amelia Turner. El inicio del sendero String Lake, tan vibrante con excursionistas solo días antes, estaba ahora silencioso, con la fresca quietud del amanecer. Una fina capa de polvo ocre y polen se había asentado en el parabrisas del auto, un testimonio silencioso de los días que había estado inmóvil. Albright miró dentro. Una taza de viaje medio vacía estaba en la consola. Un mapa doblado del parque yacía en el asiento del copiloto. Todo parecía normal, lo que precisamente se sentía tan mal. Una rápida revisión del registro del sendero dentro de la caja metálica en el inicio del sendero confirmó su entrada, Amelia Turner, circuito Pinebrush Cascade, 3 noches. Regreso esperado, domingo. No había una salida correspondiente. En sus 20 años con el servicio del parque, Albright había visto este escenario docenas de veces. La mayoría terminaba con un excursionista avergonzado emergiendo del sendero 1 o 2 días tarde, lleno de disculpas e historias de un giro perdido o una vista hermosa que los había cautivado. Pero mientras informaba por radio sus hallazgos, un nudo de preocupación profesional se apretó en su estómago. Para las 8 de la mañana, esa preocupación se había convertido en una operación de búsqueda y rescate a gran escala. El equipo interinstitucional de búsqueda y rescate de Tetón se reunió en un puesto de mando improvisado cerca del lago Jenny. El aire zumbaba con una urgencia controlada, el traqueteo del equipo de escalada, el murmullo de voces bajas por las radios, el aroma del café fuerte mezclado con pino. El guardabosques jefe Mike Connelly, un hombre con un comportamiento tranquilo que desmentía la inmensa presión de su trabajo, estaba frente a un enorme mapa topográfico fijado a una tabla. El circuito Pinebrush Cascade estaba delineado en una línea roja Stark, un hilo de 20 millas que serpenteaba por algunos de los terrenos más implacables de los 48 estados inferiores. Bien, gente, comenzó Connelly, su voz cortando el parloteo matutino. Nuestra sujeto es Amelia Turner, 24 años, excursionista en solitario experimentada, bien equipada. Su plan era acampar cerca del lago Holly la primera noche. Ese es nuestro objetivo principal. Los equipos se dividieron. Los equipos de tierra caminarían el circuito desde ambas direcciones. Las unidades caninas serían transportadas en helicóptero a elevaciones más altas para trabajar hacia abajo. Un helicóptero ya estaba en el aire, su rítmico womp womp un latido familiar en el valle durante tiempos de crisis. El primer gran avance y el primer misterio profundo llegaron justo después del mediodía. Un equipo de tierra que avanzaba por las empinadas curvas de Pinebrush Canyon lo vio, una pequeña tienda de campaña en forma de domo, su tela verde apagada. Un pequeño parche de artificialidad contra el tapiz salvaje del bosque subalpino. Era el campamento de Amy, ubicado en un bosquecillo protegido de abetos a pocos pasos del lago Holly, exactamente donde su plan decía que estaría. Pero la escena era profundamente inquietante. La tienda estaba perfectamente montada, las estacas firmemente clavadas en el suelo. Dentro, su colchoneta estaba desenrollada, y junto a ella estaba su mochila ligera de día. Contenía solo una botella de agua vacía, un envoltorio de una barra de proteínas y un tubo de protector solar. Su mochila principal, la pesada mochila Osprey que contenía su saco de dormir, comida y equipo de supervivencia, no estaba. Sus botas de senderismo también faltaban. La escena pintaba un cuadro extraño. Sugería que había montado su tienda, su refugio para la noche, y luego, por alguna razón desconocida, se había puesto las botas, cargado su pesada mochila de varios días y se había ido, dejando atrás la mochila ligera. No tenía sentido. Los excursionistas podrían dejar su mochila principal en el campamento para hacer una caminata corta, pero no dejarían atrás su mochila de día. Era una contradicción fundamental de la lógica del interior del país y envió un escalofrío al equipo de búsqueda. El descubrimiento provocó el despliegue inmediato de las unidades caninas al campamento.
Un pastor alemán llamado Kaiser, el perro más experimentado del equipo, fue llevado a la entrada de la tienda. Después de un momento olfateando el suelo, dejó escapar un gemido bajo y salió corriendo, con su manejador trotando para seguirle el paso. Kaiser captó un rastro de olor inmediatamente, pero no seguía el camino establecido. En cambio, conducía directamente fuera del sendero, por una pendiente empinada cubierta de escrí, llena de sauces densos y troncos caídos. El equipo lo siguió, el terreno volviéndose más difícil con cada paso. Después de una agotadora media milla de ascenso, el rastro llegó a un amasijo de enormes rocas de granito y troncos caídos impenetrables. Y allí Kaiser se detuvo. Dio vueltas al área, olfateando frenéticamente, con la cola baja. Gimió, miró a su manejador y luego se sentó. El rastro había desaparecido. No desvanecido, no perdido. Simplemente dejó de existir, como si Amy hubiera sido levantada directamente al aire. El manejador informó por radio al comando, su voz cargada de frustración. El rastro termina aquí. Simplemente se detiene. No hay a dónde ir. Mientras los equipos caninos chocaban con un muro, otros guardabosques trabajaban para localizar a la pareja de Ohio que había tomado la última foto de Amy. Los encontraron en un hotel en Jackson, preparándose para volar a casa. Eleanor y Gerald estaban desconsolados al escuchar la noticia y compartieron ansiosamente lo poco que sabían. Confirmaron el comportamiento alegre de Amy y su emoción. Luego Eleanor recordó algo más. Unos 10 minutos después de dejarla, dijo, con el ceño fruncido por la concentración. Pasamos a otro excursionista en el sendero, un hombre. También estaba solo. Gerald asintió en acuerdo. Era un tipo de aspecto intenso, con una mochila de estilo militar, vieja y descolorida. No hizo contacto visual, solo mantuvo la mirada fija hacia adelante. No respondió a nuestro saludo, solo tenía un aspecto duro y curtido. La descripción era vaga, pero en ausencia de otras pistas, se convirtió en un punto focal. Un artista forense fue llamado, y basándose en la memoria de la pareja, se creó un dibujo compuesto. Un hombre de finales de los 30 o principios de los 40, con un rostro demacrado, ojos profundos y una expresión sombría. El excursionista intenso se convirtió en un fantasma que perseguía la investigación. Un posible testigo o algo más siniestro. Pero sin un nombre ni otros avistamientos, permaneció solo como un boceto en un papel. El helicóptero de búsqueda continuó sus patrones de cuadrícula lentos y metódicos desde lo alto. Desde el aire, la inmensidad de los tetones era tanto hermosa como aterradora. El denso dosel de verano del bosque formaba un mar ininterrumpido de verde que tragaba el suelo debajo. Los cañones eran profundas grietas sombreadas en la tierra, sus paredes escarpadas creando innumerables puntos ciegos donde una persona podía permanecer oculta para siempre. El piloto y los observadores escaneaban sin descanso en busca de un destello de color, una pieza de equipo, el brillo del metal, pero la naturaleza mantenía sus secretos bien guardados. El paisaje que Amy había encontrado tan inspirador se había convertido en un cómplice de su desaparición. Su escala y complejidad trabajaban en contra de las mismas personas que intentaban encontrarla. El golpe final al esfuerzo de búsqueda inicial llegó el quinto día. Los cielos despejados de azul que habían marcado el comienzo de la semana desaparecieron, reemplazados por un techo de nubes moradas y grises que rodaban desde el oeste. La temperatura cayó. El rugido del trueno lejano resonó a través de los cañones, acercándose cada vez más hasta que la tormenta estalló con una furia aterradora. Los relámpagos tejieron una telaraña en el cielo y láminas de lluvia fría y torrencial golpearon la ladera de la montaña. Por la seguridad de los equipos, la búsqueda fue suspendida. Durante 36 horas agonizantes, mientras la tormenta rugía, nadie estaba en el campo. Todos sabían lo que significaba el diluvio. Cualquier rastro de olor restante sería borrado. Cualquier huella tenue sería lavada. El terreno, ya traicionero, se convertiría en un lodazal resbaladizo y peligroso.
Era como si las montañas mismas trabajaran activamente para borrar los últimos rastros de Amelia Turner. Después de 10 días, la búsqueda no había arrojado nada más que la tienda abandonada y un rastro de olor que conducía a un callejón sin salida imposible. Los recursos, tanto humanos como financieros, estaban al límite. En la reunión informativa de la 10ª noche, un cansado Mike Connelly tomó la decisión que todos temían. La búsqueda activa a gran escala fue suspendida. Pasaría a un patrullaje continuo limitado, una frase burocrática que significaba que las posibilidades de encontrar a Amy viva ahora se consideraban insignificantes. El puesto de mando fue desmantelado. Los voluntarios regresaron a casa. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la operación. Los padres de Amy, que habían estado manteniendo una vigilia en Jackson, estaban devastados. Su padre, Mark, un hombre tranquilo que había pasado su vida midiendo terrenos, se quedó mirando el mapa en la sala de reuniones ahora vacía. Observó la línea roja que marcaba el camino planeado de su hija y la vasta naturaleza vacía que lo rodeaba. La búsqueda oficial podría haber terminado, pero para él apenas comenzaba. Las estaciones cambiaron en los tetones con una belleza brutal e indiferente. Los verdes vibrantes del verano se desangraron en los dorados y rojos ardientes del otoño, un espectáculo fugaz que pintó los bosquecillos de álamos en trazos de color imposible. Luego, tan rápido como llegó, el fuego fue extinguido por las primeras nieves de octubre. Los picos desaparecieron detrás de un velo de nubes grises, y un silencio profundo y absoluto se asentó sobre la cordillera. Era el silencio del invierno, una quietud que se sentía antigua y absoluta. Con este cambio estacional, la memoria activa de Amelia Turner comenzó a desvanecerse, cristalizándose en algo más frío, más duro, una historia, un cuento con moraleja, un fantasma. Los carteles de persona desaparecida, una vez Stark y urgentes, comenzaron a enrollarse en los bordes en el centro de visitantes, sus colores desleídos por el sol implacable de gran altitud. El expediente de Amy, ahora guardado en la sede del servicio del parque, se hizo más grueso con informes procedimentales y pistas sin salida, pero paradójicamente se sentía más frío al tacto. La investigación estaba oficialmente inactiva. Su nombre se unió a una lista sombría de aquellos que las montañas habían reclamado, individuos que habían entrado en la naturaleza y fueron absorbidos por ella, dejando atrás solo preguntas y un dolor persistente en los corazones de quienes los amaban. Para los guardabosques y los lugareños de Jackson, su historia se convirtió en una pieza de folclore moderno, susurrada a los nuevos trabajadores estacionales y a los turistas demasiado cautelosos. La talentosa fotógrafa que caminó hacia Pinebrush Canyon y nunca salió. Pero para una persona, el caso nunca se enfrió. Mark Turner, el padre de Amy, se negó a dejar que el silencio ganara. Un agrimensor retirado, Mark era un hombre de precisión tranquila, alguien que había pasado su vida traduciendo los contornos caóticos de la Tierra en la cuadrícula limpia y lógica de un mapa. No podía comprender un mundo donde su hija, un punto fijo y brillante en su propia vida, pudiera simplemente ser borrada del paisaje sin dejar rastro. Mientras la búsqueda oficial se basaba en barridos amplios y probabilidad, el enfoque de Mark era granular, obsesivo. Vendió una pequeña parcela de terreno que poseía para financiar su búsqueda privada, cambiando su cómoda jubilación por una misión solitaria alimentada por el dolor. Sus fines de semana se convirtieron en un ritual sombrío. Conducía las largas horas desde Salt Lake City hasta Jackson, su vieja Ford F-150 cargada con equipos de agrimensura, equipo de escalada y suficientes suministros para durar días. Se convirtió en una figura familiar y atormentada para los guardabosques. Veían su camioneta estacionada en los inicios de senderos remotos mucho antes del amanecer y mucho después del atardecer. Lo trataban con un respeto gentil y dolorido, ofreciéndole café y palabras tranquilas de precaución sobre el clima. Sabían que estaba buscando un fantasma, pero también reconocían en su desesperación metódica la negativa de un padre a rendirse. No vagaba sin rumbo. Aplicaba la disciplina de su profesión a su dolor.
Creó sus propios mapas topográficos de alta resolución, superponiendo imágenes satelitales con datos geológicos, dividiendo la vasta naturaleza en pequeños cuadrantes manejables. Pasaba días enteros buscando minuciosamente un solo cuadrante pequeño de su cuadrícula, un drenaje empinado o un matorral denso de bosque que la búsqueda oficial podría haber cubierto solo con una mirada pasajera desde un helicóptero. Buscaba una anomalía, una depresión en el suelo, un trozo de tela de color, cualquier cosa que rompiera el patrón natural. No encontraba nada, pero con cada cuadrante vacío que tachaba de su mapa, su resolución solo se endurecía. La búsqueda ya no se trataba de encontrar a Amy viva. Se trataba de traerla a casa. Mientras Mark Turner peinaba el suelo silencioso y congelado, una búsqueda diferente rugía en el mundo digital. En subreddits de crímenes reales y foros de excursionismo en el interior, el caso de Amy se convirtió en una fuente de fascinación y debate interminables. Los detectives de sillón o Websleus de todo el mundo diseccionaban cada detalle conocido. La teoría más prevalente, y la favorecida por las autoridades, era un simple accidente trágico. Había resbalado en una roca suelta, caído desde una cornisa expuesta, y su cuerpo había quedado en un lugar oculto a la vista. Una grieta profunda, un parche denso de maleza, un lugar que los buscadores simplemente habían pasado por alto. Otros, atraídos por posibilidades más sensacionalistas, argumentaban un ataque de animal. Un oso grizzly o un león de montaña, teorizaban, podría haber emboscado a una excursionista solitaria. Pero la falta de cualquier evidencia física, sin sangre, sin ropa rasgada, sin marcas de arrastre en su campamento, hacía que esta teoría fuera difícil de sostener para la mayoría. También surgió una narrativa psicológicamente más compleja, que Amy había elegido desaparecer. Los Sleus señalaban líneas de sus diarios, que su familia había compartido en desesperación, hablando de su necesidad de soledad y su sentimiento de estar desarraigada de su vida anterior. Retorcieron su amor por la naturaleza en un deseo de escapar de la sociedad por completo, sugiriendo que había orquestado su propia desaparición. Pero fue el hilo del juego sucio el que resultó más convincente. El excursionista intenso, el hombre con el rostro demacrado y la mochila militar, se convirtió en una figura central en la mitología en línea del caso. Le dieron apodos, el fantasma del Tetón, y Ondou de Cascade Creek. Sin un nombre ni evidencia, se convirtió en un lienzo en blanco sobre el cual se podían proyectar mil narrativas oscuras. ¿Era un depredador que acechaba a excursionistas solitarias? ¿Había seguido a Amy desde el inicio del sendero? La falta de respuestas solo alimentaba la especulación, convirtiendo al hombre desconocido en un legendario hombre del saco de los tetones. Durante meses, no hubo nada. Mark continuó sus búsquedas solitarias. Los foros en línea continuaron sus debates circulares. Luego, a finales de agosto de 2024, llegó un avance, o lo que parecía ser uno. Un pescador con mosca que navegaba por una sección remota de Cascade Creek, a varias millas río abajo del área de búsqueda principal, vio algo brillando bajo el agua, encajado firmemente entre dos grandes rocas. Se metió y lo liberó. Era un solo bastón de senderismo negro laki, con el agarre desgastado y la punta rayada. Reconoció la marca como una opción popular de alta gama para excursionistas serios. Y recordando los carteles de la fotógrafa desaparecida, reportó diligentemente su hallazgo al servicio del parque. El descubrimiento envió una breve sacudida eléctrica a través del caso frío. Los investigadores confirmaron que el bastón era el modelo y la marca exactos vistos en la última fotografía de Amy. Sus padres fueron notificados, sus esperanzas dolorosamente reavivadas. Incluso se envió un equipo de búsqueda específico al área donde se encontró el bastón. Pero la esperanza fue efímera. Los hidrólogos explicaron que en una cuenca tan poderosa y dinámica como los Tetones, el bastón podría haber sido arrastrado río abajo desde cualquier lugar. Una fuerte escorrentía primaveral podría haberlo llevado por millas, desprendiendo de una pendiente montañosa alta y depositándolo en el lecho del arroyo.
Era una pieza tangible de la presencia de Amy, un eco desgarrador de su último día, pero no proporcionaba una ubicación específica ni una nueva dirección. La pista, como el rastro de olor que los perros habían seguido, no conducía a ninguna parte. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, un fragmento frustrante que solo profundizaba la sensación de un vasto vacío incognoscible. Las montañas habían revelado un pequeño secreto, solo para cerrar el silencio más fuertemente alrededor del resto. El verano de 2024 se asentó en el país alto, trayendo consigo el ciclo familiar de la vida. Las flores silvestres explotaron en un alboroto de color a través de los prados alpinos. Las marmotas se asoleaban en losas de granito cálidas y las grandes aves de presa cabalgaban las corrientes térmicas ascendentes, sus ojos agudos escaneando el terreno abajo. Entre estos cazadores alados estaba un hombre cuya pasión por ellos cortaría inadvertidamente un año de silencio frío. El guardabosques David Chen era un veterano de 15 años del Servicio de Parques Nacionales, un hombre cuyo comportamiento tranquilo y conocimiento enciclopédico del ecosistema local le habían ganado un inmenso respeto. Pero sus deberes oficiales eran secundarios a su verdadera vocación, la ornitología. Específicamente, era uno de los principales investigadores que monitoreaban la población de águilas reales en el ecosistema mayor de Yellowstone. A finales de julio, 11 meses después de que Amelia Turner había desaparecido, David estaba realizando su encuesta anual de sitios de anidación. Este trabajo lo llevó lejos de los senderos bien cuidados y los miradores concurridos, al corazón rugoso y no transitado de la cordillera del Tetón. Estaba en una cuenca remota de gran altitud, un lugar de laderas de esquí amplias y paredes rocosas escarpadas que pocos humanos veían alguna vez. Se movía con la facilidad practicada de alguien en casa en el mundo vertical, sus binoculares una extensión permanente de sus ojos. Desde una cresta, escaneó una ladera lejana, un área de anidación conocida. A través de sus lentes de alta potencia, localizó rápidamente su objetivo, un nido masivo y extenso de palos y ramas posado precariamente en una cornisa herbosa a mitad de una pared rocosa escarpada. Era un nido clásico de águila real, establecido e impresionante. Pero mientras enfocaba la imagen, algo llamó su atención. Mezclados con los marrones y grises naturales del nido había destellos de color incongruente, un retazo sorprendente de rojo brillante y algo más, un parche de turquesa vibrante. Su primer pensamiento fue basura. Era una batalla constante para el servicio del parque, los desechos descuidados de la humanidad encontrando su camino incluso en los rincones más remotos de la naturaleza. Preocupado de que el plástico u otros desechos pudieran dañar a las águilas o sus crías, David tomó una decisión. La escalada sería difícil y ligeramente peligrosa, un ascenso técnico por roca suelta y hierba empinada. Pero sintió el deber de limpiar el nido. Colgó sus binoculares sobre su hombro, informó por radio su ubicación general a la central según el protocolo, y comenzó el arduo ascenso. La escalada fue agotadora. El esquí suelto se deslizaba bajo sus botas, enviando pequeñas cascadas de roca traqueteando por la pendiente. Se movía lentamente, deliberadamente, probando cada agarre. A medida que se acercaba al nido, su inicial molestia por los excursionistas descuidados comenzó a transformarse en una inquietud escalofriante. Los colores eran más distintos ahora. El rojo no era una bolsa de plástico, y el turquesa no era un trozo de cuerda desechada. Finalmente se arrastró hasta la cornisa, su corazón latiendo tanto por el esfuerzo como por un repentino e inexplicable temor. Se paró ante el nido, una obra maestra caótica de ramas entrelazadas de casi 5 pies de ancho. Y allí, tejido en la misma estructura del nido, estaban los objetos que había visto desde abajo. El turquesa era un trozo rasgado de nylon, claramente arrancado de una pieza de equipo al aire libre como una bolsa de cosas o una cubierta para la lluvia. Y el rojo era el borde de un par de ropa interior de mujer sucia y desgastada. Eran mayormente blancas, pero la cintura elástica y las aberturas de las piernas eran de un carmesí desvaído distintivo.
En ese instante, la mente de David Chen retrocedió a los carteles de persona desaparecida, a las innumerables reuniones informativas, al rostro de la joven fotógrafa sonriente. Recordó la foto de Amy en el inicio del sendero, su mochila azul acentuada con correas rojas brillantes. El color era casi una coincidencia perfecta. Su sangre se heló. Supo con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos que esto no era basura al azar. Esto era una pista. Retrocedió lentamente del nido, su mente acelerada. Sacó su teléfono de servicio y, con manos temblorosas, comenzó a tomar fotografías, documentando el nido y su contenido desde todos los ángulos. No tocó nada. Sabía que esto ahora era evidencia potencial en una investigación importante. Informó por radio a su supervisor, su voz tensa y forzada, un contraste marcado con su calma habitual. Central, aquí Chen. Estoy en el sitio de anidación en la cuenca superior. Puede que haya encontrado algo relacionado con el caso Turner. La noticia se propagó por la estación de guardabosques como un relámpago. El caso frío, tranquilo y estancado, de repente estaba, sorprendentemente, vivo. Cuando David regresó con los artículos cuidadosamente embolsados y etiquetados, los investigadores inmediatamente sacaron el expediente de Amelia Turner. Colocaron las panties sucias y desgastadas sobre un paño estéril junto a una impresión de alta resolución de la última foto de Amy. El tono de rojo en el borde de la ropa interior era una coincidencia sorprendentemente precisa con las correas de acento rojo en su mochila Osprey. Un silencio sombrío cayó sobre la sala mientras la implicación se asentaba. Una nueva teoría horrífica comenzó a tomar forma, una susurrada entre investigadores experimentados que entendían la lógica desapasionada de la naturaleza. Las águilas reales son depredadores, pero también son carroñeras. Son atraídas por el olor de la muerte. La explicación más plausible y más perturbadora era que un águila que volaba alto sobre la cuenca había sido atraída por el olor de sangre en el cuerpo de Amy o en la ropa desechada cerca. Había aterrizado, desgarrado la tela y llevado un pedazo para reforzar su nido. Este único descubrimiento extraño transformó toda la investigación. Significaba que Amy no había simplemente caído en una grieta al azar en algún lugar de la vasta extensión del parque. Significaba que su cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba casi seguramente ubicado en o muy cerca de esa ladera remota e inaccesible. La búsqueda ya no era una operación de aguja en un pajar a través de cientos de millas cuadradas. Ahora era una cuadrícula enfocada con láser. Basándose en el instinto de anidación del águila, el servicio del parque autorizó una nueva búsqueda altamente dirigida. Ya no buscaban solo a una persona desaparecida. Buscaban una tumba. El catalizador había sido encontrado no por ojos humanos ni por tecnología, sino por el instinto depredador antiguo de un ave. Un testigo silencioso que sin saberlo había llevado un mensaje de los muertos de vuelta al mundo de los vivos. La nueva búsqueda comenzó con una precisión quirúrgica sombría que contrastaba marcadamente con los esfuerzos amplios y esperanzados del año anterior. Esto no era una misión de rescate. Era una recuperación. Se reunió un equipo especializado, una sombría hermandad de expertos cuyas habilidades eran requeridas cuando se sospechaba lo peor. Antropólogos forenses de la Universidad de Wyoming, acostumbrados a leer historias en los huesos, llegaron en avión. Se les unieron los mejores equipos de perros de cadáveres del estado y miembros experimentados de búsqueda y rescate del condado de Teton, especializados en recuperación de alto ángulo. El equipo fue transportado en helicóptero a un área de preparación en la cuenca debajo del nido del águila, las hélices del helicóptero agitando los prados alpinos con un viento frenético y antinatural. La atmósfera era pesada, no solo por el aire delgado de la montaña, sino por un sentido compartido de gravedad. Estaban pisando terreno sagrado, un lugar de inmensa belleza que ahora era el telón de fondo de una tragedia humana. La cuadrícula de búsqueda era pequeña, solo 1 milla cuadrada, pero el terreno era brutalmente difícil.
La ladera debajo del nido era una mezcla traicionera de pendientes herbosas empinadas, escris suelto que se deslizaba como canicas bajo los pies y afloramientos rocosos dentados. El equipo se movía lentamente, meticulosamente en un patrón de cuadrícula. Los perros, con sentidos mucho más agudos que los de cualquier humano, trabajaban de un lado a otro, sus manejadores dando órdenes silenciosas. Durante 2 días no encontraron nada más que el silencio de las montañas. El sol golpeaba y la inmensidad del paisaje parecía burlarse de sus esfuerzos minuciosos. Pero en la tercera mañana, justo cuando una sombra de duda comenzaba a infiltrarse en la operación, uno de los perros, un labrador negro llamado Odin, dio una alerta definitiva. Se detuvo cerca de un grupo denso de matorrales espinosos y abetos atrofiados y deformados por el viento que crecían en la base de una serie de grandes rocas. Comenzó a gemir, un sonido bajo e insistente, y arañó el suelo. Esta era su indicación final, la señal de que había encontrado su objetivo. El equipo convergió en el lugar. La antropóloga forense, la doctora Alana Ríos, se arrodilló y examinó el área. Para un ojo inexperto, no parecía nada, solo un parche de tierra removida y rocas. Pero ella vio las señales sutiles, la depresión antinatural en el suelo, la forma en que las rocas estaban apiladas de una manera que desafiaba la erosión natural. «Empiecen aquí», dijo en voz baja, señalando un punto en el centro del matorral. Usando pequeñas paletas y cepillos, el equipo comenzó a remover cuidadosamente la capa superior de tierra y roca. Era un trabajo minucioso. Pasó 1 hora. Luego, uno de los buscadores se detuvo, su paleta había rozado algo duro pero sedente. Cepilló la tierra. Se reveló un trozo de tela azul desvaída, la manga de una camiseta técnica. A pocos centímetros de distancia, otro descubrimiento, la curva inconfundible de un hueso humano. El equipo trabajó con una intensidad renovada y sombría. Durante las siguientes horas, descubrieron una tumba poco profunda de no más de 2 pies de profundidad. Dentro yacían los restos esqueléticos de un cuerpo humano. Los restos fueron cuidadosamente documentados, fotografiados y luego transportados en helicóptero al depósito de cadáveres del condado. El proceso de identificación fue rápido. Los registros dentales proporcionaron una coincidencia positiva en 24 horas. Los restos pertenecían a Amelia Turner. La noticia, cuando llegó a sus padres, fue un golpe complejo y devastador. La agonía de la confirmación se mezcló con el más leve susurro de alivio de que finalmente había sido encontrada. Pero la autopsia revelaría una verdad mucho más horrífica que un simple accidente de senderismo. El examen de los huesos por la doctora Ríos descubrió múltiples fracturas, incluida una significativa en el cráneo, consistente con un trauma severo por fuerza contundente. Esto no fue el resultado de una caída. El patrón de lesión era indicativo de un asalto violento. Además, las evidencias de traza encontradas con los restos y análisis posteriores confirmaron la violación más terrible. Amelia había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. El expediente del caso fue inmediata y oficialmente reclasificado. Esto no fue un accidente trágico. Fue un homicidio. La confirmación de juego sucio arrojó toda la investigación a una nueva luz aterradora. Cada suposición tuvo que ser reexaminada. Los investigadores volvieron a los informes iniciales, sus ojos ahora buscando malicia donde antes habían buscado desventura. La única pista potencial que habían tenido alguna vez, la vaga descripción del excursionista intenso, fue de repente elevada de una nota curiosa a la pista más importante. El boceto compuesto, una vez un tiro al aire, ahora era su única esperanza. Fue relanzado a los medios, ya no como una persona de interés que podría haber visto algo, sino como un posible sospechoso en un asesinato brutal. La noticia envió una onda de choque a través de la comunidad de Jackson y la red más amplia de detectives en línea que habían seguido el caso de Amy. El misterio abstracto se había convertido en una pesadilla concreta. El avance vino de un lugar inesperado.
Una mujer llamada Brenda, que trabajaba en la recepción de un motel económico en Pinedale, Wyoming, un pueblo ganadero polvoriento a 1 hora al sur de Jackson, vio el boceto en una transmisión de noticias local. Lo miró fijamente, un destello de reconocimiento recorriéndola. Había visto ese rostro, los ojos vacíos y profundos, el rictus sombrío de su mandíbula. Era un rostro que no había podido olvidar. Inmediatamente llamó a la línea de denuncias del sheriff del condado de Teton. Les dijo que el hombre del boceto había estado en su motel durante varias semanas el verano anterior. Era un solitario, pagaba por su habitación semana a semana en efectivo y se mantenía reservado. Dijo que estaba en la zona por trabajo de construcción estacional. Recordaba su nombre del registro, Robert Frasher, y recordaba algo más que la hizo estremecer. Se había ido abruptamente sin decir una palabra pocos días después de que la noticia de la excursionista desaparecida salió a la luz. Con un nombre, la investigación se aceleró exponencialmente. Un grupo de trabajo multiagencial investigó el pasado de Robert Bob Frasher. Era un transeúnte de 42 años con una huella digital fantasmal, pero con un registro juvenil sellado por un asalto violento. Se movía de estado en estado, tomando trabajos de construcción y ganadería bajo la mesa, nunca quedándose en un lugar por mucho tiempo. Al cruzar registros de empleo y contactar agencias de trabajo, rastrearon su camino desde Wyoming hasta Montana. Aprendieron que actualmente estaba empleado como peón de rancho en una gran propiedad aislada fuera de Billings. Armados con una orden de registro, un equipo fuertemente armado de agentes del FBI y ayudantes del sheriff local descendió sobre el rancho al amanecer. Frasher fue tomado completamente por sorpresa y arrestado sin incidentes. Su comportamiento era plano, sin emociones. En un cobertizo polvoriento y lleno de telarañas donde guardaba sus escasas pertenencias, los investigadores encontraron un arcón de estilo militar maltrecho asegurado con un candado pesado. Lo abrieron. Dentro había una caja de trofeos de un depredador. Había licencias de conducir pertenecientes a 3 mujeres diferentes, varias piezas de joyería, algunos mechones de cabello y otros objetos profundamente personales. Y en el fondo, envuelto en una camiseta vieja, estaba una cámara Nikon de 750. El número de serie era una coincidencia perfecta con la de Amelia Turner. La tarjeta de memoria de la cámara fue la pieza final de evidencia condenatoria. En el laboratorio forense regional del FBI, los técnicos accedieron a los archivos. Las primeras docenas de fotos eran los hermosos y evocadores paisajes que Amy había tomado en su última caminata. Pero luego, la galería dio un giro de pesadilla. La última secuencia de imágenes había sido tomada por Frasher. Eran una documentación gráfica y horrífica de su crimen. Las fotos mostraban a Amy, su rostro una máscara de terror, luchando por su vida. Mostraban el asalto. La mostraban después de muerta. Las imágenes eran frías, clínicas y completamente depravadas. Eran la confesión innegable de un monstruo, una ventana escalofriante a los últimos momentos aterradores de la vida de una joven. La sala de interrogatorios era una caja estéril y sin rasgos, y durante horas estuvo llena del silencio de Robert Frasher. Se sentó impasible, un bloque de negación, resistiendo cada pregunta de los 2 investigadores, un agente experimentado del FBI y un detective astuto del condado de Teton. No ofrecía nada, su rostro una máscara vacía. Estaba practicado, confiado en que sin sus propias palabras, ninguna condena era segura. El cambio no vino de una pregunta ingeniosa, sino de la presentación silenciosa y metódica de la evidencia. El agente del FBI entró en la sala llevando una carpeta manila simple y se sentó. No habló. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a colocar una serie de fotografías brillantes en la mesa metálica entre ellos, una por una, en orden cronológico. Las primeras eran las hermosas tomas de paisajes de Amy. Luego vino la primera imagen que Frasher había tomado, una toma lejana de Amy caminando, sin saber que estaba siendo observada. La siguiente foto estaba más cerca. Luego otra.
Los investigadores las dispusieron como un guión gráfico, creando una narrativa silenciosa y condenatoria de su acecho. Finalmente llegaron las imágenes del asalto. Eran clínicas, brutales e innegables. Fueron colocadas en la mesa sin comentarios, la secuencia de fotos hablando con una voz más fuerte que cualquiera en la sala. La mirada de Thrasher seguía cada foto mientras se colocaba en la mesa. Sus negaciones cesaron. El aire en la sala se volvió pesado y denso. Según la transcripción del interrogatorio, simplemente se quedó en silencio durante 7 minutos completos, sus ojos fijos en la cronología visual de su crimen desplegada ante él. El único sonido era el zumbido bajo de la ventilación de la sala. Los investigadores esperaron, dejando que el peso de la evidencia lo aplastara. Finalmente, habló. Su voz era baja y uniforme, un tono práctico que era más escalofriante que cualquier grito. «Ese soy yo», dijo, asintiendo casi imperceptiblemente hacia una de las fotos. No fue tanto una admisión de culpa como una declaración de hecho. La presa se rompió. Comenzó a hablar, no con remordimiento, sino con un control narrativo desapegado. Admitió haber visto a Amy en el inicio del sendero y sentirse atraído por ella. Describió seguirla desde la distancia, sus instintos depredadores perfeccionados por años de práctica, observándola montar su campamento en el lago Holly. Relató la emboscada con fría precisión, explicando que esperó hasta que ella se alejó brevemente de su tienda para buscar agua. Cuando se le preguntó por qué la mató, su respuesta carecía de cualquier emoción humana reconocible. Declaró que ella luchó con una ferocidad que no esperaba, y la mató para someterla. Luego describió calmadamente enterrar su cuerpo en la tumba poco profunda y tomar su cámara como un recuerdo de su conquista antes de salir del parque bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando el detective lo presionó por un motivo más profundo, Thrasher los miró con sus ojos planos y vacíos y dio la respuesta más aterradora de todas: no debería haber estado allí sola. Su confesión desenrolló una historia de violencia que lo conectaba con al menos otras 2 desapariciones sin resolver de excursionistas femeninas en las montañas rocosas. El fantasma tenía un nombre. El vacío tenía una respuesta. Y era más malvado de lo que cualquiera había imaginado. El juicio de Robert Thrasher no fue un asunto prolongado. La fiscalía, armada con la horrífica evidencia fotográfica de la propia cámara de Amy y la confesión detallada de Thrasher, presentó un caso tan hermético como repugnante. La sala del tribunal en Jackson estaba abarrotada, una asamblea sombría de miembros de la comunidad, prensa y las familias de las víctimas que Thrasher había dejado a su paso. Los padres de Amy, Mark y Sarah, se sentaban en la primera fila todos los días, sus rostros grabados con un dolor tan profundo que parecía absorber toda la luz de la sala. Escucharon las descripciones clínicas de los últimos momentos de su hija, soportando una agonía que ningún padre debería tener que soportar. Thrasher permaneció impasible durante todo el proceso, un agujero negro de humanidad, sus ojos no revelaban nada. La deliberación del jurado fue breve. Fue encontrado culpable de todos los cargos: secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado. El juez, con una voz pesada de condena, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que el hombre que acechaba los lugares salvajes pasaría el resto de sus días en una jaula de concreto y acero. El descubrimiento de la caja de trofeos de Thrasher tuvo un efecto dominó que se extendió mucho más allá de los tetones. Las licencias de conducir y los objetos personales encontrados junto a la cámara de Amy fueron las llaves que desbloquearon otros casos fríos. Una pertenecía a una mujer de 28 años que había desaparecido mientras caminaba en las montañas de San Juan en Colorado 3 años antes. Otra pertenecía a una estudiante universitaria de 22 años que desapareció de un sendero en el desierto de Sautot en Idaho. Durante años, sus familias habían vivido en el mismo limbo agonizante que los Turner, atrapados entre la tenue esperanza de un regreso y el miedo consciente de lo desconocido. Ahora tenían respuestas. La confesión de Thrasher proporcionó las ubicaciones de sus restos, permitiendo su recuperación y trayendo un cierre doloroso y largamente esperado.
La investigación reveló que era un depredador en serie nómada, un fantasma que se movía por el oeste usando el aislamiento y la belleza de la naturaleza como su coto de caza. Para Mark y Sarah Turner, el veredicto trajo justicia, pero no paz. El conocimiento de lo que le pasó a su hija fue una herida que nunca sanaría completamente. Pero en las secuelas, finalmente pudieron traer a Amy a casa. Celebraron un servicio conmemorativo no en una iglesia, sino en un mirador en el parque con el grupo de catedrales como testigos silenciosos de granito contra el cielo. Amigos y familiares compartieron historias del espíritu vibrante de Amy, su risa contagiosa, su pasión por las montañas. Su padre, Mark, habló último. Su voz, usualmente tan tranquila, era firme mientras se dirigía a la multitud. Habló de los investigadores y los equipos de búsqueda, expresando su profunda gratitud. Fue aclamado como un héroe por muchos, el padre cuya búsqueda privada implacable había mantenido el caso vivo. Pero él desvió los elogios. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo, sus ojos fijos en los picos que su hija tanto había amado. Solo quería encontrar a mi pequeña. Pudieron darle a Amy un entierro adecuado, un lugar de descanso final, y comenzar el largo y arduo viaje del duelo, un camino sin mapa ni fin. El caso de Amelia Turner dejó una cicatriz indeleble en la comunidad de Jackson y en la conciencia colectiva de aquellos que buscan consuelo en la naturaleza. Su historia sirve como un recordatorio escalofriante y permanente de que los peligros de la naturaleza no siempre son elementales. No siempre es la tormenta, la caída o el oso lo que uno debe temer. A veces, el mayor peligro lleva un rostro humano y camina por los mismos senderos, enmascarando un corazón depredador con el anonimato del interior del país. La majestuosa belleza de los tetones permanece sin cambios. Los picos aún capturan la primera luz del amanecer. Los ríos aún corren fríos y claros, y los bosques aún guardan sus secretos profundos y antiguos. Pero para aquellos que conocen la historia de Amy, la belleza ahora está teñida con una sombra permanente de precaución.